¿Qué tal, mis hermanos? Que Dios me los bendiga. Espero que estén teniendo una bonita semana y que cada uno se encuentre bien en este día. Solamente quería pasar acá brevemente y compartir algo con ustedes de la palabra de Dios. No sin antes decirle y darle las gracias sobre todas las cosas por todo el apoyo que nos brindan a este su canal. De verdad, de todo corazón, les agradezco mucho todas las suscripciones, todas sus palabras de ánimo que nos dan de día tras día, por también dejarnos saber que disfrutan mucho también de nuestras enseñanzas, que aprenden también de aquí de su servidor. Muchas gracias, de verdad. Yo se los agradezco de todo corazón. La respuesta de verdad de todos ustedes ha sido más que fantástica, más que maravillosa. Y estoy profundamente agradecido por todo el apoyo que nos brindan. De todo corazón, mis hermanos, les doy las gracias. Ahora bien, seguimos acá hablando de lo que es la fe católica, de lo que es nuestra doctrina. Y algo que nosotros los que tenemos, bueno, ese trasfondo protestante, es que lo que hacemos es enseñar en base a nuestra propia experiencia, en base a lo que nosotros vivimos, cómo encontramos, por ejemplo, la verdad en la Iglesia Católica. Y bueno, esto ahora nosotros lo utilizamos para sacar a otros del error, para tratar de ayudar a otros a encontrar también la verdad, como nosotros también lo hicimos. Y sé que muchos, bueno, lo reciben bien, lo reciben con mucho respeto, lo analizan, se ponen a estudiar con toda sinceridad, con toda honestidad. Hay otros que están totalmente cerrados a lo que es, no sé, la enseñanza católica, porque ya desde un principio ya ellos de alguna manera pues han cerrado su corazón, han cerrado su mente y han dicho, ¿no? Que la iglesia no puede ser la iglesia verdadera, que es la iglesia, la gran, no sé, la gran ramera, la Babilonia y un montón de cosas que ellos le llaman. Pero mi hermano, yo concluyo que todas estas opiniones, todas estas reacciones en contra de la Iglesia Católica es simplemente por un profundo desconocimiento de lo que realmente es la Iglesia Católica, por muchos conceptos que se tienen, que son errados, que se conciben también. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, se escucha por aquí, se escucha por allá, y la gente lo que hace es que recogen toda esa información y sin pasarla por un filtro, sin pasarla por, vamos a llamarle, sin pasarla por lo que es la búsqueda de la verdad, concluyen creyendo que todas esas cosas que se dicen de la Iglesia Católica, pues tienen que ser verdad, ¿no? Y muchas de ellas, bueno, pues ya saben ustedes, es de que la Iglesia Católica es idólatra, porque tiene muchos ídolos, porque le piden a los santos, y bueno, eso se traduce para ellos como idolatría, ¿no? Y mis hermanos, eso no puede estar más lejos de la verdad, porque en la Iglesia Católica no hay ídolos, no hay dioses, tampoco la gente le pide a estos santos como si fueran dioses, independientemente de Dios, como si estos, no sé, estos ídolos tuvieran poderes por sí mismos. No, mis hermanos, todo eso son conceptos errados, equivocados que se tienen de la fe católica, y por eso es que muchos pues se rehúsan a venir al conocimiento de la verdad. Entonces se requiere muchas veces de personas como nosotros, como yo en este caso, que estábamos también errados en lo que es la postura protestante, y nos pusimos a estudiar y venimos a conocer la verdad a través del estudio. Y bueno, de eso es de lo que quiero compartirles el día de hoy. En las últimas días, semanas, hemos estado hablando de lo que es el magisterio de la iglesia. Hemos estado hablando también de esta sucesión apostólica, estos temas que son tan pero tan importantes para entender realmente cuál es el rol de la iglesia, cuál es el rol de este magisterio, que es un organismo vivo de la iglesia. Entendemos que Cristo, quien
fue quien dio esa autoridad a sus santos apóstoles, y estos apóstoles, bueno, también delegaron de esa autoridad que ellos recibieron de parte de Cristo, se la delegaron a otros. Y cuando estos apóstoles se ponían a enseñar, se ponían a definir doctrina, ellos de manera infalible, con la ayuda del Espíritu Santo y con la autoridad apostólica que ellos tenían, bueno, ellos entregaban el depósito de fe con toda fidelidad, con toda confiabilidad. En otras palabras, la enseñanza de los santos apóstoles era enseñanza infalible, ¿okay? Es decir, que no contenía error. Y tanto así lo creemos, bueno, que aquellas cosas que quedaron plasmadas en hojas de papel o de papiro, como quieras llamarle, nosotros la creemos como palabra de Dios, pero no porque nosotros nos hayamos puesto a estudiar, o hayamos hecho una investigación profunda como en el mundo protestante se cree. Nosotros creemos que es palabra de Dios, no porque hayamos hecho nada, simplemente porque nosotros descansamos en la autoridad de la iglesia. ¿Cuál iglesia? Pues una vez les digo que no es la protestante, que es la iglesia católica. Con su autoridad definen, ¿no?, muy temprano en el siglo IV, qué cartas iban a ser parte del canon de las escrituras y cuáles no. ¿Okay? Mi hermano, me está pegando mucho aquí el sol donde estoy. Voy a tratar de hacerme aquí a la sombrita, así que por favor discúlpenme, acá me estoy moviendo. Usualmente no hago estas interrupciones cuando estoy grabando, pero en esta ocasión creo que se amerita porque me está pegando mucho el sol aquí en la cara. Creo que aquí estamos un poquito mejor. Muy bien. Entonces, en el mundo protestante, pues se cree que la palabra de Dios es palabra de Dios porque tiene un supuesto mensaje interno, un mensaje que apunta a que es palabra de Dios. Pero mis hermanos, si lo dejas al criterio de nosotros, de mí, de cualquier otra persona, de un académico, de un laico, de lo que tú quieras, algunos van a concluir, van a decir que es palabra de Dios y algunos van a decir que no. Lo mismo pasa con el Nuevo Testamento. Hay cartas, como las cartas del apóstol Juan, que se escriben ya muy en un tiempo muy tardío. La tercera carta de Juan realmente son, creo que como 12 versículos. No pasa de ahí, creo que 12, 15 versículos. Y realmente es un saludo que él envía, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué es palabra de Dios tercera de Juan? Si realmente es un saludo, entonces todo lo que los apóstoles escribían se convertía en palabra de Dios. No, obviamente que no, mis hermanos. Entonces todo este dilema se resuelve cuando las personas vienen y depositan su confianza en la institución que Cristo dejó. Esa institución se le llama iglesia. Y esa iglesia, con el paso del tiempo, fue acuñando un nombre propio, que hoy en día se le conoce como la Iglesia Católica. Entendemos que la palabra católica significa universal. Es una iglesia que tenía un propósito de llegar a los confines de la tierra. ¿Y de dónde viene este concepto? Bueno, de la misma institución de nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión, cuando Él le dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces, el propósito de esta iglesia que Cristo fundó era llevar el evangelio hasta los últimos rincones de este mundo. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que Cristo les dejó. Entonces, estos apóstoles entendieron perfectamente esta misión que Cristo les dejó, de ir por todo el mundo, pero obviamente ellos no iban a poder viajar por todo el mundo, y se sintieron en la necesidad de dejar a otros que ocuparan su cargo, para que también estos otros, con esa autoridad apostólica,
y con ese mensaje recibido del Evangelio, pues llevaran ese mensaje a los últimos rincones de la tierra, y así fue. O sea, esto es más que obvio, esto creo que no se tendría ni siquiera que debatir, porque esto así fue, tiene fundamento bíblico. Ahora, muchos hermanos son de esta opinión, y esto es bien triste, porque muchos tienen un buen corazón, tienen buenos deseos, buenas intenciones, y toman la palabra de Dios y lo que hacen es pues fundar una iglesia y enseñarla según la luz que ellos tienen. Ellos mismos se convierten en su propio intérprete, en sus propios maestros. ¿Okay? Cuando esas iglesias llegan a crecer en gran manera, bueno, ya se les considera una denominación. Y esa denominación, bueno, llega a tener todo una jerarquía, se le puede llamar así. Tienen un magisterio también. Muchos incluso llegan a plasmar sus valores, lo que ellos creen, sus códigos de fe que tienen. Algunos le llaman, creo que, artículos de fe también. Por ejemplo, la iglesia del Nazareno, en la cual yo fui parte, creo que tenía 16 artículos de fe, que básicamente describen lo que ellos creen, ¿no? Entonces, obviamente, estas iglesias pues creen que tienen la verdad, creen que tienen la mejor doctrina, muchos de ellos le llaman la sana doctrina, pero resulta que si tú vas a otra denominación, como los metodistas, por ejemplo, también tienen sus puntos, tienen también sus artículos de fe, y también ellos, al igual que esta otra denominación, también cree que tienen la razón, que tienen la verdad, que tienen la sana doctrina. Que por cierto, los metodistas y los nazarenos son primos hermanos, porque son del movimiento de santidad, del movimiento wesleyano. Y así sucesivamente, mis hermanos. Sin embargo, nos preguntamos por qué estas dos denominaciones, que son grandes, no están unidas. ¿Por qué no son una sola iglesia? ¿Por qué? Porque están divididas. Como todo el protestantismo, así está. Entonces, mis hermanos, les digo todo esto porque tristemente el cristianismo se ha desarrollado en gran parte del cristianismo solamente usando la Biblia. Recuerden que cuando hablamos del movimiento protestante es difícil generalizar, porque unos creen una cosa y otros creen otra. Entonces, cuando decimos todos, más de alguno levanta la mano y dice: yo no pienso en eso, yo no creo en eso, perdón, y se ponen a argumentar, ¿no? Entonces es muy difícil generalizar cuando hablamos del mundo protestante, pero sí podemos decir que la gran mayoría de ellos han fundado sus iglesias, sus doctrinas, en base a solo lo que dice la Biblia. Por eso muchos de ellos tienen el concepto de solo la Biblia. Otros tienen la prima escritura, que creen en la tradición, pero siempre la palabra de Dios será la que tiene la última palabra, ¿no? Para ellos es la prima escritura. Sí creen, tienen tradiciones también, muchas veces también pues muy parecidas a la fe católica. Son las iglesias más tradicionales, más antiguas, con más historia. También creen en tradición, pero ellos le llaman tradición con T minúscula, ¿no? Nunca la ponen con T mayúscula para no ponerla o igualarla como nosotros los católicos hacemos con la palabra de Dios, es decir, la que está escrita, pero también la sagrada tradición, que también es palabra de Dios, pero que no está escrita. Entonces, para nosotros es muy distinto, muy diferente, y por eso nosotros tenemos una fe más vibrante, más viva, porque nuestra fe no está fundada solamente en la Biblia, sino que también tenemos muchas de las vivencias, de los ejemplos que hemos recibido con la sucesión apostólica, con el paso del tiempo de los siglos, que se ha recibido a través de lo que es la sagrada tradición. Por ejemplo, les quiero mencionar un versículo acá, un par de versículos de San Pablo, una de las primeras cartas que él escribe. Se cree que es los Gálatas, después Tesalonicenses. Bueno, en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2,
Miren lo que dice, por ejemplo, vamos a leer acá el versículo 15. Y quiero que lo vean con toda claridad, mis hermanos. Así pues, dice, hermanos, permanezcan firmes y conserven las tradiciones. Ahí está la palabra tradiciones. Para muchos hermanos no católicos, la palabra tradición es una palabra casi como que sucia. Es una palabra que muchos de ellos evitan incluso mencionar, porque por lo general, tradición, cuando dicen palabra tradición, piensan en la Iglesia Católica, que está llena de tradiciones. Y luego recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo reprende a los fariseos de que sus tradiciones se anteponían a la palabra de Dios, contradecían la palabra de Dios. Entonces para ellos, la palabra tradición es una palabra sucia, que ni siquiera se debería de mencionar. Pero mis hermanos, la palabra tradición es una palabra bíblica, cuando se usa en el contexto correcto. San Pablo dice en el versículo 15, así pues, hermanos, permanezcan firmes y conserven, preserven, guarden las tradiciones que les hemos enseñado de palabra o por carta. Mi hermano, está más que claro que las tradiciones, que no son otra cosa más que doctrina, enseñanza, instrucciones, palabra de Dios, ¿ok?, que se había recibido tanto oralmente o por carta, es lo que dice acá, que les hemos enseñado de palabra o por carta. Creo que es más que claro. Ahora, es obvio también que la mayor parte de esta enseñanza fue oralmente, o sea, de palabra, no por carta. Precisamente ayer estábamos hablando en mi casa con los hermanos de nuestra iglesia de este tema. Hablamos brevemente del tema, pero un ejemplo que les di, estuvimos hablando como por 4 horas y les dije, se habló de todo, compartimos testimonios, compartimos vivencias, experiencias, y les pregunto, ¿y cuánto de todo esto quedó grabado? ¿En qué quedó grabado? ¿En alguna carta? ¿En algún video? Nada. Esas 4 horas que estuvimos conviviendo, hablando de todo un poco, no hay registro alguno, mis hermanos. Todo eso quedó, pudiéramos llamarlo, si lo podemos ejemplificar de la misma manera, pues queda en la tradición, si le pudiéramos llamar así. Que obviamente lo que nosotros hacemos no es lo mismo. Pero creo que ustedes me entienden a lo que me estoy refiriendo acá. Entonces, lo mismo, mis hermanos, para el primer siglo, los apóstoles no tenían disponibles una caja, ¿no?, llena de papel y otra caja llena de tinta, de lapiceros o lo que tú quieras llamarle, plumones, para escribir del día a día todo. O sea, ellos no tenían ese acceso, como pudiéramos decir que tenemos el acceso el día de hoy. Eran condiciones muy precarias, mis hermanos. Entonces, la mayor parte de lo que ellos enseñaban, horas y horas y horas de ministerio, de servicio, era a través de la enseñanza oral. Esto es obvio, esto es lógico, ¿okay? Una minúscula parte de estas enseñanzas de los apóstoles queda plasmada en cartas. Y por eso aquí, por ejemplo, en Tesalonicenses, San Pablo lo está mencionando. Se los vuelvo a leer. Así pues, hermanos, permanezcan firmes y conserven las tradiciones que les hemos enseñado de palabra o por carta. De palabra o por carta. Miren también en segunda de Tesalonicenses, ahora en el capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículo 6. Le das vuelta a la hoja. Dice, finalmente, hermanos, en nombre de Jesucristo, el Señor, les mandamos que se aparten de todo aquel que viva ociosamente y no se porte según la enseñanza que de nosotros recibió. Que se abstengan de andar con personas que no se apegan, que no guardan o se comporten según la enseñanza
que de nosotros recibió. ¿Okay? Recuerden, en el capítulo anterior dice, ya sea esa enseñanza por carta o de palabra. Ahora, escuchen cómo es el mismo versículo, la versión de la Biblia de Navarra, que es una Biblia también que se la recomiendo mucho. El mismo versículo. Hermanos, os ordenamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que os alejéis de todo hermano que ande ocioso y no conforme a la tradición. La misma palabra que se usa en la Biblia versión de América, que también les recomiendo altamente estas dos versiones. Algunos hermanos preguntan, me encantan estas dos versiones, creo que se complementan de una manera muy bonita, la versión de América y la versión de Navarra. Entonces la versión de América dice, vamos a leerlo otra vez, todo aquel dice que no se porte según la enseñanza. Versión de Navarra, la tradición. ¿Se dan cuenta cómo enseñanza es tradición y cómo tradición es enseñanza? Acá no estamos hablando de enseñanzas de hombres, no estamos hablando de tradiciones de hombres. La Biblia, cuando habla de tradición, en este contexto, está hablando de la misma palabra de Dios, de las enseñanzas de los apóstoles que ellos transmitían a otros de manera oral o por carta. ¿Okay? Entonces, para nuestros hermanos que son solo Biblia, no todos, pero la gran mayoría, ellos se quedan solamente con el texto sagrado y ellos dicen, bueno, como yo no acepto las tradiciones, como ellos le llaman las tradiciones de hombres, yo solamente voy a hacer la iglesia conforme a lo que veo en el texto sagrado. Mis hermanos, eso es un error, porque es un cristianismo diluido, es una fe diluida que no está completa, porque le falta la parte de la vivencia. Recuerden que la sagrada tradición es un organismo vivo también de la iglesia, no es algo que esté muerto, no es palabra muerta. Todo esto es palabra viva de Dios, que primordialmente es a través de la enseñanza oral. No es primero la Biblia y después la tradición oral, o primero la Biblia y después la iglesia. No, mis hermanos. Es la iglesia, ese organismo vivo, los santos apóstoles, el santo magisterio, ellos enseñando, transmitiendo la enseñanza, la doctrina, la sagrada tradición, que después parte de eso queda plasmado en carta. Entonces ahí tenemos el 100%, por así decirlo, entre lo que es la enseñanza a través de la sagrada tradición y la enseñanza a través de las escrituras. Entonces nuestros hermanos protestantes, ellos al rechazar lo que es la sagrada tradición, simplemente se quedan con el texto sagrado, y por eso es que sus iglesias son iglesias que carecen de muchas cosas. Tienen prácticas, pero prácticas que carecen de ciertas cosas. Les voy a dar un ejemplo nada más. Un hermano, por ejemplo, dice, mira, yo no veo en la Biblia que se haga la señal de la cruz. Entonces, si yo no lo veo en la Biblia, no lo hago. Mis hermanos, estas son prácticas que se fueron dando a través de ese organismo vivo que es la iglesia, y que con el paso del tiempo estas prácticas se fueron transmitiendo de una generación a otra. Luego también dicen, bueno, como yo no veo el miércoles de ceniza, pues no me hago la ceniza el miércoles, ¿no? Mi hermano, todo esto son prácticas que son parte de ese organismo vivo, de la sagrada tradición, que quedan plasmadas ahí, que luego se van transmitiendo a otros. Otros dicen por ahí, pues tampoco veo las vestimentas sacerdotales. Entonces el pastor se va en chores, a veces hasta en chanclas los he visto, enseñando desde el púlpito, porque ellos no ven ese atuendo sacerdotal. Dicen, pues como yo no lo veo aquí, ni los apóstoles diciendo cómo se vestían, pues yo tampoco me he visto así. Entonces, por eso es que las iglesias protestantes carecen de muchas cosas, ¿no? Y así pudiéramos poner muchos ejemplos. Les voy a leer por acá una de los, se le llama escritos de San Justino, se le conoce como San Justino Mártir, el padre de la apologética. Escuchen lo que él escribe ya para el segundo siglo. ¿Ok?
que es algo muy temprano todavía, pero que podemos tener una idea de lo que hay en la tradición. Que nuestros hermanos, al rechazar todo esto y quedarse solamente con lo que ven en el texto sagrado, tienen una iglesia que carece de muchas cosas, especialmente en cuanto a la liturgia. Porque escuchen lo que dice San Justino Mártir en la primera apología. Dice: a nadie es lícito participar de la Eucaristía si no cree que son verdad las cosas que enseñamos y no se ha purificado en aquel baño que da la remisión de los pecados y la regeneración, y no vive como Cristo nos enseñó. Está hablando del bautismo. Ya en el segundo siglo está diciéndonos San Justino Mártir que los únicos que eran aptos para participar y recibir de aquel pan que se le conocía ya como Eucaristía era no sin antes haber pasado por el baño de purificación. Por eso la Iglesia Católica hasta el día de hoy se reserva a que las personas que son bautizadas puedan participar de este sacramento de la Eucaristía. Sigue diciendo San Justino Mártir, dice: porque no tomamos estos alimentos como si fueran pan común. Escuchen lo que está diciendo San Justino Mártir ya para el segundo siglo. Porque no tomamos estos alimentos como si fueran pan común o una bebida ordinaria, sino que así como Cristo, nuestro Salvador, se hizo carne por la palabra de Dios y tuvo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que el alimento sobre el que fue recitada la acción de gracias que contiene las palabras de Jesús y con que se alimenta y transforma nuestra sangre y nuestra carne es precisamente la carne, la sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. Y así pudiéramos seguir leyendo, que mis hermanos se nos va a alargar mucho el tiempo acá, pero se pueden dar cuenta. Ahora recuerden que San Justino Mártir ya para el segundo siglo, a mediados, si no es que un poquito más tardío, escribe todo esto en su apología, en su primera apología. No sin antes, ya anterior a San Justino Mártir, San Ignacio de Antioquía había dicho estas palabras, ya para el año 107, más o menos, 110 por ahí. No hallo placer en la comida de corrupción, ni en los deleites de la presente vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo. Suena mucho como San Justino Mártir, ¿no? De la semilla de David, su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Reuníos en una sola fe y en Jesucristo. Una sola fe, mis hermanos, no muchas distintas fees, una fe. Y en Jesucristo, rompiendo un solo pan, no muchos panes, no diferentes altares, no diferentes iglesias, no distintas fees, no distintas denominaciones. Un solo pan, que es medicina de inmortalidad, tal cual las palabras de nuestro Señor Jesucristo en San Juan 6, el que no coma y beba mi sangre no tiene vida eterna. Bueno, pareciera ser que San Ignacio de Antioquía, al principio del segundo siglo, por el año 107, 110, nos está repitiendo las mismas palabras que muy probablemente él escuchó de los santos apóstoles que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo. Entonces le llama medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir por siempre en Jesucristo. Hermosas palabras de San Ignacio de Antioquía. Concluye San Ignacio denunciando también a los herejes. Escuchen cómo lo dice, hablando de los herejes, que no confiesan que la Eucaristía es la carne de Jesucristo nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados y que en su amorosa bondad el Padre resucitó. Estas son palabras de San Ignacio de Antioquía hablando de la Eucaristía. Entonces pueden ver cómo lo que es la parte de la sagrada tradición enriquece todavía más nuestra fe. Por eso es que muchos cuando preguntan, pero ¿qué cosas están en la sagrada tradición que no quedaron en la Biblia? Bueno, para comenzar, si estuvieran escritas, pues no serían sagrada tradición, estarían en la Biblia. Pero hay prácticas, hay enseñanzas
de la sagrada tradición que quedaron como ese organismo vivo que se fue pasando de generación en generación. Por eso es que yo, cuando me preguntan eso, les digo simplemente observa la Iglesia Católica. Tal cual tú ves a la Iglesia Católica tan rica en cuanto a su fe, eso es el depósito de fe que abarca lo que es la sagrada tradición y las sagradas escrituras. Y ese es un 100%. Solamente hay que echarle un vistazo a la Santa Iglesia Católica, o por lo menos a la iglesia más histórica, que se separa de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, y te das cuenta que todas sus prácticas son muy similares unas con otras. ¿Por qué? Porque las dos tienen una misma raíz, las dos reciben la misma sagrada tradición en compañía de las Santas Escrituras. Y por eso es que tenemos un todo, no algo a la mitad, no algo que fue simplemente fundado solamente en una cosa o en otra. No, estamos hablando de una fe que recibe todo su depósito, tanto de la enseñanza de la sagrada tradición como también de la santa palabra de Dios. Por eso que nosotros los católicos tenemos, por ejemplo, la pila bautismal al entrar. ¿Dónde está eso en la Biblia? Por ningún lado. Está en la sagrada tradición, que así se practicaba tan temprano en los primeros siglos, que todos aquellos que entraban a la iglesia, entraban primero por la pila bautismal, por el nuevo nacimiento, por el lavamiento de los pecados. Y eso es parte de la tradición. ¿Por qué el católico se hace la señal de la cruz? Bueno, porque también eso es parte de la sagrada tradición. ¿Por qué hay veladoras, por ejemplo, velas en el altar? Bueno, porque todo eso es parte de la liturgia que se encuentra también en lo que es la sagrada tradición. Escuchen lo que dice también, por ejemplo, San Justino. Hablando de San Justino, dice ya en su primera apología, dice el día llamado del sol, ¿okay? El día llamado del sol, que significa Sunday en inglés, se reúnen todos en un lugar, lo mismo que los que habiten en la ciudad, que los que viven en el campo, y según conviene se leen los tratados de los apóstoles o los escritos de los profetas, según el tiempo lo permita. Así también lo hacemos cada domingo durante la misa. Se leen los escritos de los profetas y también se leen los evangelios. Luego, cuando el lector termina, el que preside se encarga de amonestar. Está la homilía, está la reflexión de lo que se acaba de leer, con palabras, dice, de exhortación a la imitación de cosas tan admirables. Después dice, nos levantamos todos a la vez y recitamos preces. Y a continuación, como ya dijimos, una vez que concluyen las plegarias, se trae pan, vino y agua. No galletitas saladas, no copitas con jugo de uva. No, mis hermanos. Se traen, dice, pan, vino y agua, tal cual la iglesia lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Y el que preside pronuncia fervorosamente preces y acciones de gracia. ¿Y quién hace eso? El santo sacerdote en la consagración. Y el pueblo, dice, responde amén. Así también lo hacemos hasta el día de hoy, cuando después de la consagración decimos amén. Dice, de lo cual se distribuyen los dones sobre los que se ha pronunciado la acción de gracias, comulgan todos, y los diáconos se encargan de llevárselo a los ausentes, tal cual hasta el día de hoy los ministros extraordinarios de la Santa Eucaristía, los que están ausentes, los que están enfermos, bueno, ellos le llevan a nuestro precioso Cristo en la Eucaristía hasta donde se encuentran. Los que poseen bienes de fortuna y quieren dar cada uno a su arbitrio, lo que bien les parece, y lo que se recoge se deposita ante el que preside, que es quien ocupa de repartirlo entre los huérfanos y las viudas. La Iglesia Católica se le conoce hasta el día de hoy, es una iglesia hospitalaria, dadivosa, caritativa, que ayuda a los más necesitados. Tal cual, mi hermano, estoy leyendo del segundo siglo acá, de los escritos de San Justino Mártir. Dice, los que por enfermedad u otra causa cualquiera pase necesidad,
así como los presos y los que se hallan de paso como huéspedes. En una palabra, Él es quien se encarga de todos los necesitados. Y así, mis hermanos, pudiéramos seguir leyendo estas preciosas palabras de San Justino Mártir. Pero quiero nada más que se den una idea de que cuando nosotros omitimos todo esto y nos quedamos solamente con lo que está en el texto sagrado, podemos hacer iglesia, pero no va a ser una iglesia tal cual Cristo la dejó. Vamos a tener una fe, pero no va a ser una fe plena tal cual Cristo la dejó, porque es necesario que tengamos un todo, no nada más una parte, una porción, sino un todo. Y ese todo se encuentra en la sagrada tradición y en las sagradas escrituras. Y así es la Iglesia Católica, mis hermanos. Por eso es que nosotros exhortamos a nuestros hermanos no católicos a que vengan y sean parte de la Iglesia que Cristo dejó, porque en ella está todo, absolutamente todo, el depósito de fe. Ahora mi fe es más plena. Yo tenía fe anteriormente, pero solamente tenía fe. Creía en solo la fe, la sola fide. Pero ahora mi vida ha cambiado, ha sido transformada, porque ahora tengo un concepto más claro de lo que es realmente la fe. La fe no es para que esté dividida en múltiples denominaciones, en miles de iglesias. Nuestros hermanos dicen estar unidos, dicen ser uno, pero eso no es verdad, mis hermanos. Eso nada más es en teoría. Se juntan todos y hacen un grupo de apologética y se reúnen 4, 5, 6 y se ponen a hablar todos como si realmente tuvieran esa unidad. Pero eso, mis hermanos, nada más es en teoría. En la práctica, ellos no están unidos. ¿Cómo lo sabemos? Un calvinista jamás dejaría que un hermano pentecostal vaya a su iglesia y les imparta lecciones, les imparta doctrina. Jamás lo haría. Un hermano no puede decir que se apega a los credos más reformados, a las confesiones de fe más reformadas, y con ese pensamiento pretender que va a poder llegar a una iglesia pentecostal, a una iglesia, no sé, de un corte, vamos a llamarle más moderno, quizás no tan antiguo como las iglesias reformadas, y pretender que una persona que tiene un trasfondo reformado va a llegar a enseñarles el calvinismo a los hermanos pentecostales. Eso jamás lo verán tus ojos. Por eso es que decimos que ellos, aunque dicen estar unidos en teoría, en la práctica están totalmente divididos. No así con la iglesia de Cristo. Mis hermanos, la iglesia de Cristo es una unidad que está en todo el mundo. Por eso es católica, porque es universal. Y esta encomienda viene del mismísimo Señor Jesucristo. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos. ¿Cómo? ¿En el nombre de Jesucristo solamente, como muchas denominaciones hacen? No, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí yo estoy con vosotros. No nos olvidemos de esa parte que es tan importante. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Él prometió estar con su iglesia todos los días. ¿Por qué dijo todos los días? Porque Él dio por sentado de que su iglesia iba a estar presente en este mundo todos los días. El concepto que se nos ha vendido en el mundo protestante es que esa iglesia dejó de existir por casi 1500 años y que vino a reaparecer después de 1500 años. ¿Qué pasó con esa promesa de Cristo, mis hermanos? Si Él le dice voy a estar contigo todos los días, es porque Jesús está profetizando que su iglesia iba a estar presente todos los días, tal cual Él iba a estar con ella. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos, el fin de los tiempos, el fin del mundo. En otras palabras, estaré con mi iglesia hasta que yo regrese otra vez, por segunda vez. Hermanos, por eso es que predicamos el Evangelio, por eso es que enseñamos que la Santa Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, que en ella se encuentra todo el depósito de fe y donde también, si somos honestos y coherentes, podemos también ser transformados más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No nos enfoquemos en cómo viven los demás su vida, su fe.
Enfoquémonos en las palabras del mismísimo apóstol San Pablo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. No imitemos al que no toma en serio las cosas de Dios. No imitemos a aquellos que viven su fe a medias o solamente van a la iglesia 2 o 3 veces al año. No imitemos ese estilo de vida. Al contrario, busquemos ser más como Cristo. Mi hermano, en la iglesia católica hay santidad. Yo lo he visto con mis propios ojos. Lo he experimentado en carne propia. La iglesia católica tiene un estándar de santidad bastante elevado, mis hermanos. Y si le echamos ganas, de verdad que podemos sufrir esa transformación que Dios anhela de cada uno de nosotros. Obviamente se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Pero mis hermanos, podemos experimentar ese cambio, esa conversión, esa transformación en la Santa Iglesia Católica, porque es la iglesia de Cristo, es la iglesia de los apóstoles. No hay otra, no ha habido otra, ni habrá otra. Todas esas iglesias que se levantan cada día, todas esas denominaciones, son simplemente la consecuencia del mismo egoísmo, del mismo error de las personas, de la avaricia muchas veces, de la desobediencia, de la falta de querer someterse a la autoridad, y dicen voy y me planto mi propia iglesia. Y así es como muchas iglesias nacen y se reproducen hasta el día de hoy, pero son, mis hermanos, el producto del mismo error. Por eso están divididos lastimosamente. Y eso no puede venir de Dios. Jamás vendrá ese concepto de Dios, porque de Dios viene el concepto de la unidad. San Juan 17. Que seamos uno. Como ellos dicen, son uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Todas estas divisiones que hay en el día de hoy no ayudan para nada al testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Para que todos crean que tú me enviaste. Al contrario, la división atenta en contra de estas mismas palabras y de este mismo deseo profundo de nuestro Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, yo les animo a que sigan preparándose, sigan buscando de Dios, sigan siendo transformados más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y a nuestros hermanos no católicos, por favor, consideren estas enseñanzas, consideren estos estudios, abran su mente, abran su corazón y denle vamos a llamarle el beneficio de la duda, de que a lo mejor Cristo sí dejó una iglesia y que Cristo quisiera con todo su corazón recibirte en su santa iglesia. Así que mis hermanos, yo les amo en el amor de Cristo. Gracias una vez más por el apoyo que nos brindan. Gracias por sus oraciones. Gracias por seguir compartiendo nuestro canal. Síganos dando ese me gusta, ese like, que tanto nos ayuda también para seguir creciendo. Así que si les gustan estos videos, estas enseñanzas, sigan compartiendo, que yo se los agradezco de todo corazón. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones.